Saludos cordiales, estimada licenciada Evelyn, compañeras y compañeros. Les saluda René Carvajal. Les platicaré a manera de resumen del capítulo 4 del libro de Juan del Val, Los fines de la educación, titulado Generalización de la educación. Bueno, hemos aprendido un poco de la historia de la educación en esta clase de filosofía educativa. Por tanto, ya sabemos que en sus inicios la educación solo se impartía a ciertos estratos de clase alta en su mayoría. Solo se les brindaba educación formal a los niños varones y a las niñas se les educaba para ser buenas esposas y amas de casa. Pero a medida fueron evolucionando las sociedades, se concluye que la educación es un bien en sí mismo, es algo deseable para todos, pues el conocimiento humaniza al hombre, según comenta Juan del Val. Sin embargo, tomó mucho tiempo para que la sociedad permitiera que la educación fuera recibida por todos y por todas. Aún hoy, en países en vías de desarrollo, no somos capaces de hacer llegar la educación a todos. Aunque ya en el siglo XVI el teólogo, filósofo y pedagogo checo Jan Amos Komenský, conocido como Comenio, proponía enseñar todo a todos. Pero fue hasta la época de la Ilustración cuando la idea empieza a hacerse realidad, con la Revolución Francesa, que plantea la generalización de la educación. Nicolas de Condorcet, Marqués de Condorcet, fue un intelectual e ilustrado en muchas áreas defensor de los derechos del hombre. Condorcet propuso que cada individuo se le debe proporcionar los medios de formación necesarios en una sociedad igualitaria, de manera que la educación debía impartirse a nivel nacional con la intención de moldear al hombre y perfeccionarlo. Del Val concluye que de estas ideas de Condorcet nos conduce a la igualdad política. Gracias a la educación, un individuo tendrá las mismas condiciones y oportunidades. Hablamos de una educación integral que cultiva las habilidades físicas, intelectuales y morales en búsqueda de mejorar la humanidad. Bueno, yo les comparto aquí un poco lo que entendí sobre el concepto de generalización de la educación y lo condensé en mis propias palabras. La generalización ocurre cuando promovemos que la educación sea universal, igualitaria y lo más completa posible para todos y de forma voluntaria. Analizando este capítulo nos damos cuenta que estos problemas de brindar la misma educación a todos persisten. Sabemos que en aquel tiempo hubo una resistencia a esto, ya que un hombre de clase baja educado buscará cambiar su posición, situación que no le conviene a la oligarquía. Este problema también persiste. Pero el sistema educativo generalizado termina siendo implementado, ya que se convierte en la herramienta para uniformar el pensamiento a beneficio de los que gobiernan. Y esto también es un problema que persiste. Hubo grandes disputas de pensamiento en esa época. Cabe destacar la carta anónima firmada por Eusebius a una revista inglesa en 1797, que plantea ideas en contra de la educación universal. En resumen dice que se necesita gente sin educación para que realicen las tareas más difíciles como la agricultura y otros oficios. Menciona que educar a las clases bajas sería una amenaza posterior que terminaría en rebeliones y aumentar la criminalidad. Y así, a lo largo de la historia, las clases pudientes han manipulado el sistema para crear una generalización de la educación, con el fin de adoctrinar a las clases que consideran inferiores y por serlo, son los obligados a realizar las labores que conllevan más trabajo y para tener control sobre ellos. Conclusión final. Aún hoy persiste que los sistemas educativos agrupan a los niños y a las niñas bajo la ilusión de igualdad, donde generalizan la misma educación para todos, sin ninguna identificación específica, donde los individuos en realidad no son iguales, todo lo contrario. Agrupan personas en el mismo salón con ideologías distintas, intereses y gustos diferentes, capacidades y habilidades diversas, y se les bombardea con información que se considera útil para todos. Todo con el objetivo de mantener el sistema como está. En la siguiente página de mi Boot Creator vamos a contarles un poco del capítulo 5.